dinámica de poblaciones bacterianas y actividad deshidrogenasa durante la bioremediación del suelo recién contaminado e interperizado con hidrocarburos. Siguiente, por favor. Este artículo estuvo, creo que no se cambió, Arturo. Bueno, este artículo estuvo publicado por la Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Es el número 33, publicado en la Ciudad de México en mayo 2017. Este fue recibido en noviembre del 2015 y aceptado en agosto del 2016. Los autores de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco fueron Jorge Ortiz Maya, Erika Escalante Espinosa, Reina Lourdes Fósil Monterrubio y Delfonso Jesús Díaz Ramírez. Y el autor del Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana fue Hugo César Ramírez Satt. Bueno, ahora pasando al resumen, pues vemos que se va a evaluar aquí la actividad deshidrogenasa y la dinámica de las poblaciones bacterianas nativas en el suelo contaminado. Este va a ser por hidrocarburos y vamos a evaluarlo durante su bioremediación por bioestimulación y atenuación natural. También vamos a estimar la riqueza de las comunidades bacterianas con base en los perfiles genómicos generados mediante electroforesis en gel con el gradiente de desnaturalizantes. Es que se me está trabando. Ahí está. Bueno, además se identificaron las poblaciones por secuenciación de las bandas dominantes en los perfiles que, bueno, mencionamos anteriormente, que va a ser por electroforesis, y vamos a evaluar la evolución de la biodegradación que se estimó a través de la actividad deshidrogenasa. También vamos a ver los niveles máximos de la actividad de la enzima que se va a presentar en el suelo recién contaminado, y también va a estar bioestimulado este suelo. También para los suelos intemperizados, la actividad deshidrogenasa vamos a ver que va a disminuir en comparación con los demás tratamientos. Para la introducción, el suelo alberga por unidad de volumen la mayor biodiversidad y número de microorganismos. En el suelo, la diversidad y fisiología de las poblaciones presentes está determinada por su complejidad estructural, también por la disponibilidad de nutrientes y por sus diferentes condiciones físicas y químicas. La determinación de la estructura de las comunidades microbianas se ha usado para estudiar distintos procesos, tales como la dinámica de sucesiones poblacionales, la identificación de poblaciones predominantes y también la eficiencia de procesos de bioremediación. Siguiente. En México, uno de los mayores problemas ambientales que se encuentran es la contaminación por hidrocarburos en suelos y ecosistemas acuáticos. En suelos tropicales contaminados de la región se ha determinado una alta mineralización aeróbica, así como también una elevada actividad de enzimas como deshidrogenasa y lipasa, lo cual es considerado como una evidencia de actividad y presencia de poblaciones nativas degradadoras en respuesta a la presencia de hidrocarburos. Y bueno, tenemos como objetivo evaluar la dinámica de las comunidades bacterianas y su relación con la actividad deshidrogenasa durante la bioremediación de un suelo recién contaminado con hidrocarburos e intemperizado contaminado. Esto van a ser bajo condiciones de atenuación natural y bioestimulación. Para nuestra parte de materiales y métodos vamos a tener diferentes pasos. El primero de ellos va a ser el sitio de muestreo y colecta de suelo. Se van a colectar muestras de suelo no contaminado, es conocido por sus siglas SNC, en un predio de uso ganadero en un municipio de Cunduacán, en Tabasco. Se van a seleccionar 3 puntos diferentes de muestreo en los que se van a extraer bloques de suelo de aproximadamente 40 centímetros cúbicos y esta muestra se van a tamizar. Posteriormente se van a mezclar para su caracterización física y química y en cada punto pues también se van a
a tomar muestras de 25 gramos que se almacenarán en tubos estériles de 50 mililitros y posteriormente se van a mantener en refrigeración a 4 grados centígrados para su análisis dentro de las 24 horas posteriores al muestreo. Esta caracterización física y química de suelo se realizó bajo o acuerdo a la norma mexicana NOM 021 REGNAT 2000. Bueno, ahora tenemos, ya que se tomaron esas muestras, vamos a agarrar el suelo no contaminado, que ya había dicho mi compañera que era el SNC, y le vamos a agregar 30.000 miligramos sobre kilogramos de petróleo crudo. Y bueno, este lo vamos a dejar airar a temperatura ambiente por 72 horas. Bueno, ya que tenemos ese suelo contaminado, vamos a ponerlo en atenuación natural, que es AN, y va a constar pues el del suelo recién contaminado. Para el tratamiento B va a haber una bioestimulación y ese va a ser suelo recién contaminado pero con fertilizante. Y para el tratamiento C es el testigo que va a constar de suelo no contaminado. Estos tres ensayos los vamos a humectar y vamos a mantener la humedad del 27% con una temperatura de 25 a 30 grados Celsius. Paralelamente a estos vamos a hacer otros dos tratamientos, que va a ser el suelo intemperizado en atenuación natural, que es el IAN, y otro que va a ser el suelo intemperizado, pero en bioestimulación. Y su tratamiento va a ser similar que el bioestimulado. Esto va a estar en la intemperización, pues va a constar de exponer el sol por 8 horas en un día por 28 días con temperaturas entre 30 y 35 grados. Pero ¿qué vamos a hacer con estos tratamientos? Pues bueno, como una primera etapa de monitoreo vamos a tomar muestras los días 0, 7, 14, 21 y 28 días. Esto es para los primeros 3 tratamientos que había mencionado. Los que hicimos en paralelo, pues los vamos a mantener sin perturbar hasta los 28 días. Solamente vamos a ir monitoreándolos cada 7 días. Y bueno, vamos a determinar también la actividad deshidrogenasa de forma inmediata en tubos estériles para su posterior extracción de ADN. Y bueno, vamos a determinar el número de microorganismos que estén actuando ahí. Bueno, para la determinación de la actividad deshidrogenasa y los análisis microbiológicos, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar muestras de 0.5 gramos de suelo en peso seco y los vamos a colocar en tubos estériles de 15 mililitros. Después les vamos a adicionar 2 mililitros de solución amortiguadora para pues, mantener un pH estable, que en este caso va a ser de 7, y le vamos a agregar 2 mililitros de cloruro de yodo nitrotetrazo y lo vamos a mantener en incubación por 24 horas. Esto va a ser a 35 grados centígrados y después vamos a realizar la cuenta total de unidades formadoras de colonias, que son los VFC, y esto va a ser a través de un agar, que va a ser agar soya y triptocaseína. Bien, posteriormente vamos a pasar al paso de la extracción del ADN microbiano del suelo. Se van a pesar 1.5 gramos de suelo seco de cada muestra y se van a colocar en tubos de 3.5 mililitros de bifosfato de sodio, esto a 0.1 molar, y lisozima, 10 gramos de este sobre mililitro a un pH de 4.5. Después se van a agitar a 100 revoluciones por minuto durante una hora y se van a tomar 3 alicuotas de 1 mililitro. Posteriormente se va a hacer la parte de la extracción del ADN. Y después los extractos que queden del ADN se van a visualizar por electroforesis. El ADN se va a cuantificar por electrofotometría a 260 nanómetros. Y posteriormente se va a pasar al paso de la amplificación del ADN y electroforesis en gel con gradiente de desnaturalizante. ¿Ya cambiaste, Arturo? Ya. ¿Sí se ve? Ya. Bueno, después de la extracción del ADN, sigue la identificación de poblaciones microbianas por secuenciación. Y el primer paso es las bandas predominantes de los geles del método
de GGE se cortaron y se colocaron en 30 microlitros de agua desionizada a 4 grados centígrados por 72 horas. Y a partir del sobrenadante se reamplificó el ADN extraído del gel, los cuales los amplicones obtenidos se purificaron con el sistema de Wizard, y las secuencias del genoma obtenidas en comparación de la base de la secuenciación del genoma obtenido se compararán con la base de datos del Centro Nacional de Información Biotecnología a través de su herramienta básica de búsqueda local de alineamiento, también conocido en sus siglas como BLAST. Siguiente. Bueno, después de haber llevado, después de todo lo realizado, se llevará a cabo un análisis estadístico de los resultados y se llevará a cabo en específico una prueba de correlación de Pearson para estimar la correlación de la actividad deshidrogenasa y el número de microorganismos en el tiempo de muestreo, en los diferentes tiempos de muestreo. Y para determinar la riqueza de los genotipos, o sea, las bandas observadas, se utiliza el estimador estadístico no paramétrico de Chow-2, donde, bueno, esta es la fórmula, donde el S observado es el número de bandas observadas, Q1 son las bandas únicas que aparecen en un solo tiempo de muestreo, y Q2 bandas comunes que aparecen en 2 o más tiempos de muestreo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya llegamos a la parte de los resultados y las discusiones. Siguiente. Bueno, de la parte de la dinámica de la comunidad microbiana nativa en el ensayo de bioremediación de hidrocarburos, pues se presenta la figura 1, que es de los perfiles genómicos obtenidos de la electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante durante el ensayo con suelo artificialmente contaminado con hidrocarburos aplicando diferentes tratamientos. Bueno, están los tratamientos de AN, que es atenuación natural, B, con bioestimulación, y es lo mismo, pero con intemperización. Y bueno, en la figura 1, en la parte del tratamiento de AN, atenuación natural, se reveló un conteo de bandas compuestas por 25 genotipos, de las cuales 57% corresponden a los genotipos comunes. Entre los cinco tiempos de muestreo, los genotipos comunes se representan con este tipo de las flechas, es donde se repiten los genotipos encontrados. Y bueno, también hay que decir que los puntos rojos son las bandas seleccionadas para ser comparadas con la base de datos. En el caso del suelo bioestimulado, que es la figura 1, en el tratamiento BE, se obtuvieron conteo de bandas de 22 genotipos con 47% de bandas comunes entre los primeros 7 días del ensayo y 23% ya siendo comunes al final del ensayo. Bueno, de los patrones de bandas similares en los perfiles genómicos obtenidos para los tratamientos de atenuación natural y bioestimulación a suelos recién contaminados reflejan una tolerancia de poblaciones bacterianas nativas a la presencia de hidrocarburos, así como su posible capacidad para utilizar estos contaminantes como fuentes de carbón y de energía. Siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente imagen es la comparación de la riqueza estimada de los genotipos observados. Bueno, en la primera parte de la gráfica A, que es una comparación entre el tratamiento AN y también el tratamiento BE. Y la gráfica B es una comparación entre el tratamiento AIN y el tratamiento IB. Bueno, para los valores obtenidos de la riqueza de genotipos, en el primer caso para la gráfica A, son muy similares. De hecho, si nos podemos dar cuenta, casi tienen una misma línea de tendencia y, bueno, son crecientes en los dos casos. Aplicando una prueba de estadística entre los dos tratamientos, al final del tratamiento no presentaron diferencias significativas, por lo cual reveló que el número de poblaciones bacterianas presentes en ambos suelos recién contaminados fue presumiblemente independiente de la adición de los nutrientes adicionados con el fertilizante. En bioestimulación, bueno, aquí como podemos ver en la gráfica, pues sí no existe gran diferencia,
a cambio de la otra gráfica, que ya es un tratamiento más intemperizado, que sería el que nos convendría a nosotros, ya que no se lleva a cabo tanto en un control de laboratorio. Y los resultados en los dos tratamientos, bueno, sí presentan diferencias y vemos que es mayor en, en un tratamiento intemperizado con bioestimulación y es un poco menor el número de genotipos encontrados ya al final del periodo, es a los 28 días, en el tratamiento ya que es intemperizado con atenuación natural. Por lo cual este tratamiento tiene un crecimiento estable y un incremento, bueno, pues positivo en la riqueza de los genotipos. Siguiente. Y bueno, ahora ya tenemos la actividad biológica global en el ensayo de la biodegradación de los hidrocarburos. Aquí tenemos la figura 3, en el inciso A, pues podemos ver cómo está trabajando la bioestimulación en el tratamiento que estuvo bioestimulado, pues es de igual manera creciente en comparación con la de AN, que fue en atenuación natural y en el suelo no contaminado, pues podemos ver que sí hay a través de la bioestimulación una actividad enzimática alta, ¿no? Entonces, podemos ver que al inicio del monitoreo del suelo no contaminado, pues teníamos 941.7 microgramos de INF sobre gramo y tenemos bacterias heterótrofas de 2.7 por 10 a la 7. Cuando terminamos en los 28 días, pues podemos ver que su número incrementó. Ay, su número incrementó. Ay, es que esto se me... Ok. Entonces vemos que para la bioestimulación se registra una alta actividad deshidrogenasa y bueno, todo esto fue en un tiempo de 28 días. Y bueno, aquí vemos que sí fue mayor en comparación a los otros dos tratamientos y al final tuvimos un orden de 2.9 por 10 a la 8, entonces sí podemos ver que hubo actividad y sí hubo crecimiento, por lo que podemos decir que estos microorganismos, estas bacterias, pues pudieron asimilar estos hidrocarburos y lo tomaron como su fuente de carbono. Bueno, ahora analizando la gráfica del inciso B, pues tenemos el IB, la actividad deshidrogenasa, pues se mantuvo en niveles elevados entre 28 y 42 días, a los 28 y 42 días. En ese lapso de 14 días, pues hubo un crecimiento de microorganismos y se tuvo un 8.8 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia, que pues al inicio pues teníamos 2.7 por 10 a la 7, entonces sí hubo un crecimiento todavía por bioestimulación al interperizado. Y bueno, también vemos que se determinó un nivel de biodegradación de 25.4% para el suelo que estuvo bioestimulado. Hubo un 13% para el suelo que estuvo en atenuación natural, pero esto pues nada más ocurrió en 28 días. La remoción que ocurrió en intemperización por bioestimulación pues fue del 25.5%, con un 19% del suelo que también estuvo en intemperización en atenuación natural, pero pues la diferencia radica que estos fueron en 84 días cuando se tuvo este porcentaje de remoción, mientras que hubo una biodegradación de 25.4% en el bioestimulado, pero en 28 días, o sea, fue en menor tiempo y pues no hay, es un porcentaje que oscilan entre los mismos valores. Lo único que cambia aquí pues es el tiempo. Bien, para la identificación de genotipos microbianos nativos en el suelo contaminado, vamos a tener el cuadro 1, el cual es la identificación de secuencias parciales del gen 16S-ARN proveniente de bandas recuperadas de los perfiles genómicos obtenidos de suelos recién contaminados e intemperizados con hidrocarburos, aplicando los diferentes tratamientos indicados como AN, que es el suelo recién contaminado con atenuación natural, BE, que es el suelo recién contaminado bioestimulado, y E y BE, que es el suelo intemperizado bioestimulado. De los grupos filogenéticos presentados en el cuadro, los de la clase Beta-Protobacteria fueron los más frecuentes, estos al encontrarse en los tratamientos recién contaminados e intemperizados. Las bandas IC8 y IC9 persistieron durante el tratamiento IBE
La identificación de ambos microorganismos correspondió con géneros reportados previamente como degradadoras de hidrocarburos aromáticos. Entre las bandas dominantes identificadas en los suelos recién contaminados, van a destacar también las correspondientes de la clase Actinobacteria al registrarse en los perfiles de forma ocasional en la banda RS22, está atribuida a norcadoides. En contraste, la banda RS13 también es identificada como norcadoide. Se observó en todos los tiempos de muestreo de los tratamientos que estuvieron bajo AN y BN. La ausencia de poblaciones bacterianas pertenecientes a esta clase en el tratamiento IBE puede deberse a que muchas de ellas son degradadoras de alcanos de cadena intermedia. Esto va para la clase de C10 a C18, los cuales pudieron agotarse durante los primeros 28 días antes de las tomas de muestra. Bueno, para las conclusiones reportadas en el artículo se obtuvieron la evaluación de la actividad deshidrogenasa combinada con la determinación de la estructura y dinámica de las comunidades bacterianas permitió demostrar una alta actividad biológica de los microorganismos nativos y un incremento gradual de la riqueza de población bacteriana en respuesta a la presencia de contaminantes y a la biostimulación. En contraste, en el suelo bajo atenuación natural, la intemperización propició una comunidad bacteriana estable con un incremento gradual en la actividad y en la enzima deshidrogenasa. Las bandas denominadas identificadas pertenecieron a la clase de beta-proteobacterias y actinobacterias. Y en general, esta estrategia permitió valorar la potencia de biodegradación y dinámica de la comunidad proeucariota durante la bioremediación de hidrocarburos en el suelo. Y bueno, aquí agregamos nuestra referencia que fue del artículo. Y bueno, gracias por su atención y no sé si alguien tenga una duda. ¿Preguntas, chicos? Sí, yo sí tengo una. Sí. Mencionaron que para lo de la obtención de ADN es por el método de Rojas Herrera. ¿Pueden decirme cuál es ese método? Sí, claro. El método de Rojas Herrera pertenece a otro artículo, pero sí lo investigué. Es un método a base de sílice, para la extracción de ADN metagenómico del suelo y de los sedimentos. Este método se basa en la absorción del ADN a sílice sin el uso de fenol, precipitación con etanol o un gradiente de cloruro de cesio. Se obtiene el ADN de alta calidad y se supera la inhibición de la PCR mediante la adición de albúmina del suero bovino y el ajuste de la concentración de magnesio. En pocas palabras, es un método para poder extraer el ADN. Es un método diferente a los usuales, Pamela. Ajá. Para extraer DNA se lleva uno un ratillo, como unas 2-3 horas, de la manera tradicional, que incluye varios pasos y reactivos, ¿no? Algunos como los que mencionó su compañera, con fenol, con diferentes grados de etanol y etcétera, hasta que finalmente obtenemos un precipitado que se va a ser nuestro material genético. Pero él desarrolló su método de una manera un poco más sencilla, en ese sentido, para el fin que él lo obtuvo. Hay otras formas también que se hacen no de la manera más larga, sino de una manera un poco más sencilla y rápida, con kits, ¿no? Es como si yo les explicara para determinar oxígeno disuelto, la manera rápida y sencilla es con un oxímetro, ¿no? Que nada más uno introduce el electrodo y nos da la lectura y fin. O técnica de Winkler, que es más desarrollada. Entonces, las técnicas más clásicas son como técnica de Winkler, pero ya se tienen también algunas más rápidas, no como tal el oxímetro, fue una comparación, pero sí hay kits que se venden que cuestan más caros y que te permiten obtener el material genético pues de una manera más rápida. Se reduce el tiempo, digamos, a 1 hora, ¿no? Entonces, más o menos. Y para eso pues ya tendrían que también
estudiar un poco sobre material genético, su extracción y todo esto que son cuestiones genéticas. Ujú. Sí, de hecho, en la parte del resumen de este artículo que menciona, dice que se puede utilizar para detectar la diversidad bacteriana en muestras de suelo y sedimentos. Entonces yo supongo que es un método que, bueno, como dijo la profesora, él propuso que le facilitó un poco más el hacer la extracción del ADN. Gracias. Sí, de nada. Yo igual me quedé con una duda sobre el manejo de muestras. ¿Por qué es necesario airar la muestra de suelo contaminado? Ah, sí, bueno, se tuvo que airar la muestra para, pues, eliminar los compuestos volátiles que, pues, pudiera contener este suelo y nos pudiera dar resultados diferentes, ¿no? Entonces, estamos aquí, realizando, pues, la identificación de la actividad deshidrogenasa de esta enzima en compuestos, pues, de hidrocarburos, ¿no? Entonces, pues, queríamos también airó esta muestra pues para eliminar algunos compuestos volátiles que pues pudieran afectarla. Pero así en resumen es para eliminar compuestos volátiles, por eso se tuvo que airar. Oh, va, gracias. No sé si alguien más tiene otra duda. Yo tengo una pregunta. Llegué un poco tarde, pero mencionabas que, bueno, las comunidades microbianas son del mismo suelo o de otro suelo. No entendí eso, me confundí un poco. Sí, sí son del mismo suelo, o sea, se tomó la muestra del suelo y pues se hicieron los análisis y para contar esas unidades formadoras de colonia, pero esos son nativos del suelo. Ok, muchas gracias. Sí, es por eso que también se bioestimuló ese suelo, pues para ver cómo respondían estos microorganismos. Sí, acuérdense que al inicio mencioné que las muestras que se tomaron fueron de un suelo donde su utilización era como de tipo ganadero. Entonces sí, se tomaron del mismo lugar. Bueno, ya dejé de compartir, ¿verdad? Es que si mi computadora se ha estado trabando. Ya, Sí, ya. ya nos está bien. Ok. ¿Nadie tiene otra Sí, pregunta? ¿Entendieron para qué me dieron la actividad deshidrogenasa? Chicos, Ah, ¿para nosotros? sí. Ah, sí, pues estuvimos midiendo la actividad deshidrogenasa de esta enzima que estaba trabajando en esta muestra de suelo. No, Sí. ustedes no la midieron, se midió, ¿no? Bueno, se midió, Ok, perdón. hay que corregir ahí. Sí. Ajá. ¿Para qué la midieron? Díganme lo concreto. Se correlacionaron los datos con los microorganismos que estaban presentes en el suelo para ver si tenían o si dependía de la actividad de esta enzima. ¿Saben cuál es la actividad que hace la deshidrogenasa? Para todo el grupo. Incluyendo el equipo. ¿No son las que hidratan? No, son deshidrogenasa. Hace la Ya oxidación de llevaron compuestos bioquímica. orgánicos, ¿no? Esta es la actividad de oxidación en el suelo, ¿no? Pues no nada más en el suelo. Ustedes tienen enzimas deshidrogenasa y son humanos. Sí, es de compuestos orgánicos, ¿no? Había dicho lo anterior, me estaba mejor, Alejandra. ¿Dónde? Lo anterior que había dicho estaba mejor. La oxidación de compuestos orgánicos. No, dijo otra cosa. Si Bueno, no que fue es un usted, no sé proceso quién fue. de la actividad de oxidación, ¿no? De los microorganismos.
Ustedes no son microorganismos y tienen deshidrogenasas. Bueno, de ¿En los las organismos. metabólicas? ¿Mande? ¿En las rutas metabólicas están? Ujú. ¿Cuál? ¿Ciclo de Krebs? Yo de Krebs. Ah, pues nada más me están preguntando, ni saben. ¿Sí pasaron bioquímica? Porque creo que no. De hecho, nosotros teníamos una práctica que gracias al cambio de plan, aplaudámosle al cambio de plan, la eliminamos. Y era exactamente eso, medir la actividad deshidrogenasa de unas bacterias. A Vane yo creo que todavía le tocó. Vane le tocó a usted, ¿verdad? Sí, que no La era la práctica de práctica. toxicidad. Ajá, es Ujú, lo que iba, el microtest. ujú, el microtest. Y es una práctica muy importante, que con esta práctica trabajando con bacterias podemos quitar lo que ustedes llevan en toxicología ambiental. Díganme ustedes si hacen ahí ensayos de toxicidad. Claro que sí. No sé si ya llevaron toxi. ¿Ya llevaron toxi? Le estamos llevando. Ahorita. Sí, Me este es están llevando igual en línea, qué pena. Pero trabajaban con ratas y con no sé si ratones también, y con peces, ¿no? Con ratas y con ratones. Con peces Ay, creo que ya ni me tocó a mí. ya no le tocó. Ujú. Sí, y entonces comparando muchas cosas, pero de las primeras que salta así luego a la vista es ¿qué es más sencillo? ¿Tener microorganismos en un cultivo o un bioterio con ratas y ratones? ¿Qué es más sencillo para ustedes? Microorganismos. Microorganismos, sin dudarlo. No les abarca ni un gran espacio como tener un bioterio de ratas, de ratones, inclusive sus peceras ahí con sus peces, aunque ya no les tocó. Pero es más económico por lo mismo, porque no tienen que estar cuidando ahí como tal las condiciones del lugar del bioterio, que la comida, que etcétera, muchas otras cosas. Es más barato, es más accesible, pueden tener en un menor volumen una mayor cantidad de organismos. ¿Sí? En un menor volumen, o sea, yo hablando de mililitros puedo tener millones y millones de microorganismos. En cambio, ustedes en un bioterio pues pueden tener algunas ratas, ¿no? En una cajita nada más les cabrán o pondrán como 2, 3, dependiendo del experimento que hagan. Entonces, esa práctica nosotros se las enseñábamos y además de que aprendieran esas diferencias, ¿no? Veíamos y trabajábamos con una bacteria que se llama Bacillus cereus y veían toxicidad, pero lo que hacíamos en sí era medir actividad deshidrogenasa como este artículo que tiene que ver con la respiración. Ujú. Entonces, sí es muy importante, me da pena que nadie lo sepa, porque todos los artículos en general se han estado pasando así como que muchas cositas, no del tiempo, yo los estoy evaluando qué tanto dicen, cómo lo dicen, si nada más se lo aprendieron así, o por ejemplo, ahorita pongo de ejemplo este equipo que sí investigaron lo del método de extracción de DNA y cosas así. Eso ya también va aumentando, pero hay cosas que ustedes ya deberían de manejar, pero como no las relacionan con las materias que han cursado, pues como que les entra y se sale la información, ¿no? Entonces, pues bueno, ya vi que ya el siguiente equipo ya puso su presentación. Adelante, para que no nos gane el tiempo, son 6:05. ¿Ven mi pantalla de Teams para activar mi audio o si ven nada más la presentación? Yo nada más veo la presentación. presentación. Ok. Ok. Buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 2, que está conformado por López Castrejo Menal y Karina, su servidora Reyes Torales Nadia Paola y Terán Vega Paul Israel. Nosotros les vamos a exponer sobre el artículo de perfil lipídico de, perdón si me equivoco, profesora, pero la Argemia sp, aislada de aguas residuales industriales, Tamaulipas, México. ¿No le vamos a poner en modo presentación? Sí, voy. Es que a ver si no se pierde mi micrófono. Bueno, el artículo lo escribieron Marisol Martínez Hernández, Sandra Suástes Acosta,
Cruz Lozano Ramírez, Mónica Rodríguez Palacio, pertenecientes al Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, de la Red de Universidades de Anáhuac, el Centro de Investigación y Tecnología de Saneamiento Ambiental y de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. El artículo se encontraba en la revista Avances en Ciencia e Ingeniería y este fue recibido el 11 de octubre del 2017 y fue aceptado, el 10 de julio y fue aceptado el 10 de octubre. No hay necesidad también, perdón, no hay necesidad de mencionar eso. Sale de que fue aceptado, recibido, no. Sí. Para que no lo vuelvan a mencionar, si en algún momento dan un PT y ponen artículos, les aseguro que no mencionan todo eso. Entonces también cuando se hace un seminario en un artículo, tanto el equipo anterior como ustedes, y el que sigue, que nos falta, no es necesario mencionar eso. Sí. Y aprovechando ya mi interrupción, Nadia, si sí la pone en presentación, por favor. Voy. Es que creo que sí ya la había puesto, pero no me jala la computadora. Ahí va. Y Nadia, nunca vuelvo a decir perdón si me equivoco, porque yo creo que si ustedes están como ingenieros en algún lugar ya trabajando, no pueden decir eso. Perdón si me equivoco. Es que no investigué, pero no supe cómo Pues se para eso nos preparamos, y etcétera, etcétera. Y ya nunca se presenten en un seminario en ningún lugar con perdón si me equivoco. Nunca hagan eso. Ok, adelante. En resumen, se presentaron los resultados del aislamiento de 11 especies de microalgas clorofilas y cianobacterias aisladas de los efluentes de aguas residuales industriales. Se trabajó con la especie La Yernia y se realizó un análisis de biomasa algal cosechada para identificar los triacilglicéridos por espectroscopía infrarroja y por cromatografía de gases. Los cultivos de microalgas obtenidos en la zona industrial de Altamira, Tamaulipas, representaron una alternativa para la remediación de sus aguas residuales y también para la obtención de la síntesis de biodiesel a partir de lípidos. Siguiente. Bien, las microalgas son organismos muy diversos en forma, tamaño y capacidad de adaptación a distintos ambientes, y dependiendo de las condiciones ambientales y nutricionales, algunas pueden acumular altas concentraciones de metabolismos de interés biotecnológico y pues llegan a tener usos en la industria cosmetológica, farmacéutica, alimentaria y en la producción de combustibles ecológicos. Los lípidos son la materia prima en la producción de biocombustibles y además son los principales componentes de microalgas. Están en una proporción del 20 al 50% de peso seco y estos pueden aumentar mediante la manipulación de variables como la intensidad de la luz, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono y la concentración de nitrógeno. El trabajar con aguas residuales como medios de cultivos para microalgas nos permite que los nutrientes sean reciclados. Para esto se conserva la biomasa algal rica en nutrientes y los metabolitos de interés y se logra tener un efluente libre de carga orgánica. Un factor importante para la producción de un biocombustible es la selección de la cepa de microalga, que debe tener un óptimo rendimiento en producción de biomasa algal, una acumulación de lípidos de tipo triacilglicéridos y capacidad de adaptarse a ambientes extremos, entre otros. Sí, ya pude. Los objetivos del artículo es aislar las microalgas de manera natural en las aguas residuales de la zona industrial Altamira, Tamaulipas, evaluar la eficiencia de las microalgas en la disminución de la demanda química de oxígeno en las aguas residuales, así como caracterizar la
caracterizar por espectrofometría infrarroja y cromatografía de gases los lípidos que acumulan en las aguas residuales presentes ahí. Para empezar por la parte de materiales y métodos, primeramente se tomaron muestras en la zona industrial de Altamira. 2 de ellas se realizaron en la industria petroquímica y una en la industria refresquera, siguiendo el protocolo de la norma NMX AA003 de 1980, que es sobre el muestreo en aguas residuales. Para esto se determinaron los siguientes parámetros: la conductividad, usando un conductímetro, los cloruros por la técnica de argentometría, la dureza de calcio y magnesio, sólidos y sueltos totales y sólidos suspendidos totales por gravimetría, sulfatos por la técnica de turbidimetría, la demanda química de oxígeno, nitrógeno total mediante la técnica de digestión de Kenda, y la suma de nitrógeno de nitratos y nitritos, y el fósforo total por colorimetría. Y ahí están las normas en las que se basaron para tomar estos. Siguiente. Para el artículo se hicieron 3 procedimientos, o se dividieron en 3 procedimientos. El primero fue el aislamiento de las células y xenobios microalgales, que se filtró 100 mililitros de muestra usando la membrana de celulosa de 0.45 micrómetros, que después del material filtrado se colocó en un matraz Erlenmeyer que contenía 100 mililitros de medio de cultivo APP, para que luego se incubara en una cámara de temperatura de 21 más menos 3 grados centígrados durante 7 días en un ciclo de luz-oscuridad de 12-12. Se verificó el crecimiento de las microalgas, se centrifugaron las muestras para concentrar la biomasa algal y de igual forma para disminuir la cantidad de protozoarios. Se sembró la biomasa restante en un medio de cultivo estéril durante un mes, y se aisló los organismos por medio de la técnica de micropipeta de la punta adelgazada, y finalmente se establecieron los cultivos clonales. El siguiente paso son los bioensayos, y de las 11 cepas establecidas se seleccionó para los bioensayos la especie la Gergemia, que esta es aislada de aguas residuales de la industria petroquímica, ya que se tiene registro de que algunas especies de este género pueden crecer en medios alternativos y pueden producir ésteres metílicos de ácidos grasos. El segundo paso es escalar la especie ya de un tubo Falcon, que es el que se muestra en la parte inferior, con 10 mililitros, a un matraz Erlenmeyer que contenga 100 mililitros de medio de cultivo estéril. Y proseguimos a sembrar en matraces que contengan 100 mililitros de agua residual industrial cruda. Este proceso se debe de hacer por triplicado. Y se va a monitorear el experimento por un periodo de 30 días. Finalmente, se determina la capacidad de remoción de la demanda química de oxígeno cuando el cultivo alcance la fase de crecimiento exponencial. Se determina la capacidad de remoción de la demanda de oxígeno midiendo las concentraciones iniciales y finales basadas en la norma NMX 30/1 SCFI del 2012, y además se calcula el crecimiento celular mediante el conteo de cámara Neubauer. Finalmente, ellos realizaron un análisis de biomasa en donde cosecharon 50 mililitros de los cultivos ya seleccionados en fase de crecimiento estacionario. Centrifugaron a 2500 revoluciones por minuto por 15 minutos y secaron en un vidrio de reloj a 40 grados centígrados por 12 horas. Y después lo colocaron en un metal de celulosa con un arreglo manual para evitar la salida de la muestra, y montaron el equipo Soxlex, que es usado con hexano por 20 ciclos por hora por un periodo de 4 horas.
Retiraron los matraces con las respectivas muestras extraídas y después evaporaron el resto del hexano en un horno de convección por un periodo de aproximadamente de 3 horas a una temperatura constante de 70 grados centígrados. Agregaron 10 mililitros de éter etílico para disolver toda la grasa extraída y realizaron el análisis por espectroscopía infrarroja. Y finalmente determinaron los esteres metálicos y ácidos grasos. Y para esto se basaron en la norma NMX de 005 de 2005 para la extracción de lípidos para la determinación de grasas y aceites recuperables en las aguas residuales. Siguiente. Perdón. Ahora, aquí están los resultados obtenidos y de acuerdo a estos, podemos decir que debido a la metodología que se utilizó para el trabajo, así como para la limpieza de la muestra y el aislamiento de los organismos fotosintéticos, se considera que además de protozoarios, se pudieron haber eliminado otras especies de microalgas presentes, lo cual se refleja en una baja diversidad encontrada que se representa en el número de cepas y especies. Y por tanto se logró establecer un bajo número de cultivos. Esta baja diversidad también se puede explicar por condiciones del agua residual que están mostradas en la columna media de la tabla, la que dice características de la muestra, en donde se puede ver que a los sólidos disueltos pudieron haber disminuido drásticamente la transparencia del agua, impidiendo la penetración de la luz para que se realizara la fotosíntesis. Y también podríamos decir que la dureza del agua, que tiende a precipitar algunas sales minerales, logró que las altas concentraciones de nitrógeno que presentaron, por ejemplo, en la muestra 3, pudieran tener un efecto tóxico para que algunas especies se desarrollaran. Aquí pueden ver la tabla de los resultados de remoción de la demanda química de oxígeno en sus aguas residuales. Se encuentran las 3 muestras que se tomaron y observamos la concentración de microorganismos por mililitros que se encontraban en cada uno. Para ello tomaron la DQO inicial y la final, y para ello sacaron el porcentaje de remoción y después sacaron la media de las 3 muestras para obtener su porcentaje de remoción final. Y para estos ellos se basaron en 3 artículos, en el cual uno de ellos reportaba un 77% de porcentaje de remoción utilizando las aguas residuales municipales. En otros reportaron niveles de hasta 55.8 a 54.8 utilizando aguas residuales urbanas. Y en otro reportaron niveles de hasta un 94.6% en una dilución del 30% en agua residual de la industria textil. Pero para este estudio, ellos finalmente, sacando su media, reportaron un 43.17% de remoción. Y para ello, ellos lo consideraron satisfactorio, ya que además de que no diluyeron su agua residual, como en el estudio en el que se basaron, que fue un 30% de dilución, además de que no lo diluyeron, ellos observaron que vieron un decaimiento o bueno, una concentración menor de los microorganismos y por lo tanto hubo una mejora. Por eso lo consideraron satisfactorio ese porcentaje. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Como se mencionó en la parte de los objetivos e incluso en la parte del procedimiento, se realizó la espectrofotometría infrarroja. Esta se realizó por la influencia de 2 artículos anteriores, que por ejemplo fue el de Laures y Wolfram, donde ellos utilizaron los datos de la espectrofotometría infrarroja
para la identificación de las bandas de absorbancia características en los fosfolípidos presentes en las microalgas. Y también está el estudio de Myers del 2013, que utilizaron los datos para la caracterización de la calidad lipídica de la biomasa algal, identificando las bandas de interés para triglicéridos. Se basaron de aquí porque, como menciona incluso el título, se trata de realizar un perfil lipídico. Entonces, ellos están realizando por medio de la espectrofotometría, identificando las zonas en las que se encuentran ciertas características de los lípidos, como vienen mostrándose en la parte derecha de la figura 4, donde, por ejemplo, A y B corresponde a la zona característica de los enlaces metilos y metilenos, C corresponde al enlace carbonilo, D corresponde a los movimientos de flexión entre el carbono y carbono de los metilos y metilenos, es para los ésteres, y F es para las cadenas de CH2 con N mayor o igual a 4. Aquí se ponen, observando las unidades, de hecho el artículo no mencionaba qué es contra qué se graficó. Tuve que investigar por aparte y de acuerdo a las unidades se estaría graficando lo que es el número de onda junto con el porcentaje de transmitancia. Los ésteres son importantes porque si llegan a recordar un poco de bioquímica, los lípidos, principalmente los lípidos simples, llegan a estar compuestos por ácidos grasos, así como por ésteres. Está silenciado tu micro. Ya. Luego ya se pudo realizar el perfil de FAMES, que es los ésteres metílicos de ácidos grasos de la biomasa microalgal. Para esto se realizó un análisis cuantitativo, que de hecho no lo menciona el artículo, y se encontró que el ácido palmítico resultó ser de mayor concentración porcentual en la biomasa algal, que es de un 26.42, como se observa en la tabla 3. Y también, por ejemplo, se encontraron que los ácidos laico, linoleico e iloneleico, pues también son de importancia porque se encuentran en un rango porcentual de 16.07 a un 20.40%. Y se marcan aquí con estrellas los ácidos elaico y linoleico, ya que estos son ácidos grasos poliinsaturados por poseer dobles enlaces en su estructura. Y estos se marcan ya que en un estudio anterior de DAI 2014 menciona que los ésteres metílicos de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga mejoran propiedades como el número de cetano, estabilidad de oxidación y propiedades de flujo en frío. Y estos son de importancia, ya que son aspectos a considerar para la elaboración o buen funcionamiento de un combustible. Y en este caso nos estaríamos enfocando a los biocombustibles. Y finalmente está el estudio de Calixto, que con este pudieron dar una discusión en esta parte de esta tabla, en donde dicen que en la biomasa algal de la alargemia se obtuvieron altos contenidos de ésteres metílicos de ácidos grasos, cultivándolos en una lombricomposta en agua residual municipal. Y ya con esto, los que realizaron este artículo que nosotros les estamos exponiendo, dicen que la alargemia se puede proponer que tiene un potencial para la generación de biocombustibles y bioremediación de efluentes contaminados. Finalmente, tenemos las conclusiones, las cuales son: se lograron establecer 11 cepas de microalgas y cianobacterias con una modificación al método de aislamiento. Los resultados de la remoción de demanda química de oxígeno fueron favorables del 43.17% por trabajarse la muestra de agua residual industrial sin diluir. La espectrofometría de infrarrojos se sugiere como técnica primaria antes de pasar a los métodos cuantitativos de rendimiento lipídico, y la especie Lagergemia tiene potencial de biodiesel y disminución de la demanda química de oxígeno. Y finalmente tenemos nuestras referencias
bueno, la referencia del artículo. Preguntas, chicos. Con lo de los cultivos clonales, yo estuve investigando y como tal no encontré que es un cultivo clonal, pero encontré algo que mencionaban sobre plantas in vitro, algo así, donde se menciona que es es hacer un crecimiento de plantas, ahí mencionaban en lo que investigué, en condiciones artificiales dentro de un recipiente. Algo así. Es como... ajá, es como un cultivo de... utilizando las condiciones favorables, en este caso sería de los microorganismos. No sé si me di a entender. Sí, de nada. Yo tengo una duda. En una de las diapositivas mencionaron algo sobre la transmitancia. ¿Sabes qué es eso? Ajá. Tengo entendido que la transmitancia es la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo durante una unidad de tiempo en específico. Ah, ok, vale, gracias. Miguel Olvera igual tiene la manita alzada. Sí, al inicio en los objetivos, creo, decía que que iban a realizar, no recuerdo muy bien, pero nombraba sobre cultivos naturales. No sé si iban ¿a qué se referían? Si los iban a cultivar de manera natural o porque eran nativas de ahí. Ajá, fue porque ellos mismos tomaron de ahí, sus mismas aguas residuales de Altamira, tomaron de ahí las muestras y con eso lo hicieron su estudio. Por eso decía que de cultivos naturales. Ok, gracias. Y vean, Vanessa también tiene la mano alzada. Yo tengo dos dudas. La primera es que el estudio menciona que usaron 11 diferentes cepas, pero son del mismo microorganismo, porque también después decía que solo usaron la especie la G-Hermia, SP, y 11 especies de microalgas clorofitas, como que eso no me quedó claro. Y la otra es el tiempo de muestreo, porque las fechas son del año 2013, pero si no mal recuerdo, el artículo se presentó en 2017. ¿Por qué tanto tiempo? Sí, ellos hicieron 11, bueno, su estudio se basó en las 11 especies de microalgas, pero al final en la que más vieron resultados fue en la de la Hermia y por eso mismo era la que más como hablaban de ella, pero en sí en la diapositiva, creo que fue la primera de resultados, ahí había una tablita donde venían como que las especies de microalgas que más bueno, no todas porque de las que se estudiaron, porque en sí nada más como que reportaron donde más hallaron resultados. Supongo que al final terminaron descartando algunas de las microalgas que estaban estudiando al principio y por eso no las mencionan. Y del tiempo, sí es el 2013, pero en sí, eso sí no sé por qué del tiempo de que la revista y todo eso. Supongo que por el tiempo que se tardaron en hacer en el estudio y todo eso, pero eso sí no sabría contestarte, perdón.
De hecho, de lo que estaba comentando mi compañera sobre tu primera pregunta, creo que mi compañero Isra, no me acuerdo si lo mencionó o no lo mencionó, pero ellos tenían creo que registros anteriores sobre la alergenia, que nada más que no lo encuentro dentro del artículo. Habían encontrado de que servía para la creación de biocombustibles, si no, corrígeme, Isra. Sí, lo mencioné y dice que se tenían algunos registros de que las especies de ese género pueden crecer en medios alternativos y producir éster metílicos de ácidos grasos para la formación de combustibles, de biocombustibles. Y por eso también se eligió esa. No sé si esto complementó más tu pregunta, bueno, tu respuesta a tu pregunta, Vanessa. Creo que sí, es que me quedó un poco la duda porque incluso en el artículo escrito lo menciona, pero sigo sin entenderlo mucho. Pero bueno, creo que ya se quedó un poquito más aclarada. Gracias. No, ¿de qué? Y también, Sí, es que de hecho Regina. bueno, nada más Oye, no sé, ¿ya me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí, es que finalmente, de hecho, aquí en este artículo, en mucho del texto se llegan a hacer referencias a otros artículos. Entonces, sí también es un poco tedioso por eso, porque justamente si se dan cuenta, justamente en la exposición andábamos hablando de otros artículos aparte del nuestro. Entonces sí, puede ser un poco confuso por eso. Ahora sí, ¿ibas a preguntar algo, Regina? Sí, les quería preguntar que por qué en la metodología hacen mención de los sitios en donde se tomaron estas muestras, que fue tanto, creo que en la industria petroquímica como refresquera, pero que, o sea, como por qué ya en las conclusiones ya no mencionaron nada acerca de estas industrias. O sea, ¿creen que, bueno, ustedes hubieran incluido algo acerca de esto en las conclusiones? Sí, por lo que entendí del artículo, en la zona de Altamira y de Tamaulipas, estas industrias están ahí en un mismo lugar y ellas, por medio de sus efluentes, descargan las aguas y de ahí fue que tomaron las muestras. Pero sí, yo creo que sí hubiera sido más claro si al final en las conclusiones ellos hubieran aclarado que fue de en específico, de los efluentes de cada industria, tanto de la refresquera como de la petroquímica, porque si no lo mencionan tan claramente. Ajá, de hecho, pues finalmente durante todo el artículo, finalmente se enfocaron más a la parte de la industria petroquímica, que fue la primera muestra. Entonces sí se tuvo que haber mencionado el hecho de que, bueno, al menos en mi punto personal, creo que se tuvo que haber mencionado el hecho de que sería a lo mejor una bioremediación en el caso para esa muestra, porque finalmente se utilizó la muestra 1 y no se utilizaron las 3 muestras que finalmente se habían agarrado. Muy Okay, muchas gracias. ¿Ya nadie más tiene alguna pregunta? Creo que ya no. Vamos a dar paso al último seminario, chicos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 7, conformado por Martínez Romano, Moreno González y Romero Córdoba. El artículo que se titula Bioremediación por bioestimulación y bioaumentación con microorganismos nativos de un suelo agrícola contaminado con hidrocarburos. La siguiente, por favor. Bueno, como información del artículo se tiene nuevamente el título, los autores, y este fue elaborado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y fue publicado en el 2018 por la Revista de Biotecnología y Sustentabilidad. La siguiente, por favor. Bueno, como resumen, tenemos que la contaminación de suelos agrícolas por hidrocarburos, pues es uno de los principales problemas derivados de fugas o derrames que se dan durante su transporte. En este artículo se realizó la bioremediación mediante la bioestimulación y bioacumulación
con 2 microorganismos aislados del mismo suelo contaminado. Fueron Bacillus sp y Meyerosima sp. Estos se caracterizan por ser excelentes degradadores de hidrocarburos aromáticos y al ser nativos de este suelo se consideraron como potenciales candidatos para la degradación de estos compuestos. Bueno, en cuanto a la biomentación, para ambos microorganismos se tuvo una remoción de hidrocarburos del 11 al 93%, y para los tratamientos de bioestimulación, estos valores fueron similares, del 31 al 81%, por lo que para este suelo resultó que la bioestimulación es la alternativa más factible para la remoción de los contaminantes de este suelo agrícola, comparada a la biomentación. La siguiente, por favor. Bueno, como introducción, tenemos que la contaminación del suelo por hidrocarburos pues afecta a la flora, la fauna y pues los microorganismos del suelo, así como la fertilidad, el crecimiento de las plantas, la existencia y sobrevivencia de los animales que se alimentan de estas. Además, también puede haber una afectación en el ámbito social, como estamos hablando de pues un suelo agrícola, pues obviamente no va a tener la misma producción. Los alimentos que dé pues pueden tener tóxicos para pues los humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, en los procesos de bioremediación existieron 2 opciones para este artículo, que fueron la bioestimulación y la biomentación. La bioestimulación de un sistema contaminado pues es la introducción de nutrientes, en particular pues fertilizantes orgánicos e inorgánicos, con el fin de promover el crecimiento y estimular los microorganismos de ¿verdad? Para degradar los contaminantes. Y tenemos que la biomentación es la adición de cepas o consorcios igual de microorganismos nativos y no nativos para eliminar pues también su contaminación. En el presente trabajo se determinó la remoción de hidrocarburos rango diésel, es decir, hidrocarburos con cadenas de carbono de 10 a 28 de un suelo agrícola mediante la bioestimulación y la biomentación con 2 cepas previamente aisladas del mismo suelo agrícola contaminado. Una fue pues la bacteria, como ya se los mencioné, Bacillus sp, y una levadura que es Meyerosima sp. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora les hablaré sobre la metodología. Como material se utilizaron frascos de vidrio serológico con 30 gramos de suelo, y a cada frasco con suelo se le denominó microcosmos, cuya definición, según Gillett y James M., en 1980, estos definen como sistemas de laboratorio controlados y reproducibles que intentan simular la situación existente en una porción de un ecosistema real y está sujeto al control de las variables ambientales por parte del investigador. El diseño del experimento consistió en 6 tratamientos y 2 controles. Cada tratamiento y control, un frasco con suelo, y consisten en lo siguiente: el tratamiento 1 con suelo no estéril y tratamiento 2 con suelo estéril. Se realizó la bioaumentación con Bacillus sp, y para el tratamiento 3 con suelo no estéril y tratamiento 4 con suelo estéril se vio aumento con Meyerosima sp. En el tratamiento 5 con suelo no estéril y tratamiento 6 suelo estéril se vio aumento con ambas cepas. El control C es con suelo no estéril, no se vio estímulo ni se vio aumento, y el control CB es con suelo no estéril, solo se vio estímulo, pero no se vio aumento. Siguiente, por favor. La bioestimulación se realizó con una proporción de nutrientes de carbono, nitrógeno y fósforo de 100 a 10 y de 10 a 1 respectivamente, y también se le adicionó nitrógeno mediante sulfato de amonio y fósforo mediante fosfato monopotásico.
Se le agregó paja de trigo como material orgánico y se le hizo un ajuste de la humedad al 50% de la capacidad de campo y fueron aireados cada 2 días. La bioaumentación consistió en la inoculación de 1 mililitro que contenía 2.65 por 10 a la 8 UFC mililitros de Bacillus y o 4.38 por 10 a la 8 UFC sobre mililitros de Meyerosima sp, dependiendo del tratamiento. Este proceso de bioaumentación se repitió a los 20 días del tratamiento. Siguiente, por favor. Los métodos y equipos usados para la determinación de la concentración del HRD, que es del hidrocarburo de rango diésel, se realizó mediante el método de extracción EPA 3546 del 2007, que es un método de extracción con microondas establecido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA. Se realizó en un horno de microondas CEMMAX Express y el análisis por cromatografía de gases con detector de ionización de flama con el método EPA 8015C del 2007, que también es un método establecido por la EPA para determinar la concentración con cromatografía de gas. Se empleó un cromatógrafo Thermoscientific, disculpen mi inglés, modelo GC Focus Series, equipado con columna capilar Grace de 30 metros de longitud por 32 milímetros de diámetro interno y 25 micrómetros de grosor de la capa AT-5. Como gas acarreador se utilizó nitrógeno y como gases auxiliares hidrógeno y aire. La evaluación del porcentaje de remoción del hidrocarburo rango diésel se realizó a los 10 días, a los 20 y a los 30 días del tratamiento. Siguiente diapositivo, por favor. Métodos y equipos para la determinación de la producción de CO2. La determinación de la producción de CO2 en los microcosmos se realizó mediante un cromatógrafo de gases GOV-MAC modelo series 580 con columna concéntrica empacada modelo Altec CTR 8700 y el gas acarreador fue el helio. En la figura 1 se observa el Altec CTR 8700 y en la figura 2 el cromatógrafo de gases. La producción de CO2 se midió cada 2 días para determinar indirectamente la actividad microbiológica de cada microcosmos. Siguiente, por favor. Primero que nada, hay que aclarar que la alta o baja producción de CO2 indica la actividad metabólica en cada tratamiento, pero no necesariamente es proporcional a la remoción del contaminante, debido a que hay otros factores como la descomposición de materiales orgánicos que también generan CO2. En los resultados se reportó el CO2 acumulado a lo largo de 30 días y se observa que los tratamientos T3 y T5 presentaron una mayor cantidad de CO2. Esto se puede explicar ya que estos microorganismos, además de los nativos, se inocularon con... Perdón, en estos microcosmos, además de los microorganismos nativos, se inocularon con 4.38 por 10 a la 8 UFC sobre mililitros de Meyerosima sp en el frasco T3 y en el T5 se inoculó con ambas cepas. En cuanto a los microcosmos con menor producción de CO2, se tuvieron a los del tratamiento 4 y tratamiento 6. Y como se mencionó anteriormente, estos microcosmos fueron esterilizados antes del tratamiento, por lo que los microorganismos inoculados eran los únicos en estos medios.
¿Sí se sigue viendo la presentación? Sí. Observando los medios donde se bioaumentó únicamente con Bacillus sp, se encontró que en el tratamiento 1 no estéril se tuvo un porcentaje de remoción de hidrocarburo de rango diésel del 3 al 18%, y en el tratamiento 2, que es estéril, se tuvo un porcentaje de remoción del 11 al 31%. Y en el caso donde se bioaumentó únicamente con Meyerosima sp, se tuvo que para el tratamiento 3, no estéril, un porcentaje de remoción del 12 al 28%, y para el tratamiento 4, que fue estéril, se tuvo un porcentaje de remoción del 12 al 78%. Por lo que la inoculación con Bacillus sp y Meyerosima sp en los medios estériles favoreció en gran medida la remoción del hidrocarburo de rango diésel en comparación al suelo no estéril con microorganismos nativos. En los microorganismos donde en los microcosmos donde se inoculó con las dos cepas, se tuvo una mayor remoción del hidrocarburo con un porcentaje del 11 al 86% en el tratamiento 5 no estéril y un porcentaje del 14 al 93% en el tratamiento 6 estéril, demostrando que estos microorganismos en conjunto logran una mayor remoción del hidrocarburo. Por lo tanto, estas cepas aisladas del mismo suelo contaminado tienen una gran capacidad para degradar el contaminante. Sin embargo, en presencia de los demás microorganismos nativos, disminuye la cantidad de remoción. Esto probablemente se puede explicar debido a la competencia e inhibición que se da entre los microorganismos del suelo. En general, se observó que la remoción a los 10 y 20 días fue baja en todos los microcosmos, mientras que la remoción se presentó a los 30 días de tratamiento. En el control C, que no era estéril, presentó una casi nula remoción del contaminante y este microcosmos no se sometió a ningún tratamiento. Mientras que en el control CB, que tampoco fue estéril pero fue bioestimulado, presentó valores de remoción del hidrocarburo del 31 al 81%, mostrando que la bioestimulación por sí sola puede tener buenos resultados. Conclusión. Entonces, Bacillus sp y Meyerosima sp son microorganismos capaces de degradar los hidrocarburos rango diésel, y entre mayor sea el tiempo de tratamiento, mayor será la remoción del hidrocarburo. Cuando Bacillus sp y Meyerosima sp se encuentran en presencia de las especies nativas del suelo, la degradación disminuye, probablemente por la competencia que hay entre estos, y la bioaumentación fue el tratamiento de bioremediación que mayor porcentaje de remoción del hidrocarburo tuvo. Sin embargo, no hubo diferencia significativa con la bioestimulación, y dependiendo de las condiciones, por ejemplo, las condiciones económicas, se puede optar por el tratamiento más viable según corresponda. Y eso sería, bueno, siguen la bibliografía. Y sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguien tiene preguntas? Yo nada más tengo una duda sobre la definición de bioaumentación. Entonces, ¿sí puede existir una bioaumentación con microorganismos que sean nativos?
Sí, de Sí. hecho, la definición que encontramos decía que podían ser nativos, sí, efectivamente que podían ser microorganismos nativos. Sí, nada más se aislarían estos microorganismos que mediante pruebas se observa que sí están biodegradando el contaminante, se aíslan y pues ya posteriormente se cultivan para que se puedan utilizar en estos suelos contaminados y se utilicen como proceso de bioaumentación. Ah, ok. ¿Y no hubiera También- sido más factible, no hubiera sido más factible solamente escoger la bioestimulación o la aumentación? ¿O qué opinan ustedes? ¿Por qué juntar ambas? Es que de hecho el estudio, el artículo decía que era como un estudio para ver cuál de las dos opciones era más viable. Ajá, y ahí tendría que ver, bueno, entran, como comentaba en la conclusión, las condiciones económicas, ¿no? Por ejemplo, si ya una vez observando estos resultados, donde prácticamente son muy similares los resultados de biodegradación entre la bioestimulación y la bioaumentación, pues ya se tendría que observar cuál es el más económico, cuál es el menos tardado, para que así ya se pueda implementar, ¿no? Ese método que más convenga. Exacto, básicamente pues se querían también comparar ambos métodos. Ok, gracias. ¿Alguien más Bueno, tiene otra duda? chicos. Ay, perdón. Gracias, chicos del seminario. El grupo está dormido. Entonces, vámonos. A las 7 nos conectamos en el laboratorio. ¿Sale? Sí, Gracias, gracias. chicos.